El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se entregará a las autoridades de Georgia el jueves en medio de la imputación por su presunto intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020. Trump tendrá que pagar $200,000 de fianza. Ampliamos desde Washington, D.C. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a la isla hawaiana de Maui para reunirse con supervivientes de los incendios que han devastado la zona. Esto al tiempo que el mandatario aseguró que sigue de cerca la catástrofe por el impacto de la tormenta Hillary en territorio continental. En Ecuador, la empresa estatal Petroecuador anunció que acatará los resultados del histórico referendo del domingo, en el que los ciudadanos pidieron que se frene la explotación petrolera en un importante yacimiento ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní en la Amazonía. Tenemos análisis. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump informó que se entregará a las autoridades de Georgia el jueves, un día antes de que se venciera el plazo que tiene para presentarse en la cárcel del condado de Fulton por el proceso que se adelanta en su contra por presuntamente intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020. Previamente, Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24, nos amplió sobre las condiciones de la fianza de $200,000 que tendrá que pagar Trump y qué se espera este jueves. Sí, él y estos 18 implicados, acusados más, tenían hasta este viernes para presentarse a la corte. Se presentarán entonces el jueves de esta semana. Trump tendrá que pagar $200,000 para quedar en libertad hasta el inicio del juicio que la fiscal Wittes, la fiscal general del condado de Fulton, dijo que quería empezar el 4 de marzo, pero todavía no se ha definido. Otros acusados tendrán que pagar por ejemplo, John Eastman tendrá que pagar $150,000 y otros acusados y otros abogados que están incluidos en esta acusación tendrán que pagar entre $10,000 y $100,000 para quedar en libertad. Entre las condiciones se le pide que a los acusados no compartan datos entre ellos sobre esta acusación, esta investigación. Se le pide también a los acusados que no se amenacen entre ellos, que una amenaza podría llevarles a más líos legales, y esto teniendo en cuenta que posiblemente habría algunos de los 18 implicados que empiecen a colaborar con la justicia, y de ahí entonces que cualquier amenaza pues podría significar una investigación, una pena aún más grande para cualquiera de los implicados que llegue a amenazar. Y por otro lado pues está también el tema de que no pueden en las redes sociales publicar información sobre esta investigación que se adelanta. Ha llamado la atención la respuesta de algunos de los implicados que le han pedido al expresidente Donald Trump que cubra los gastos de la fianza, teniendo en cuenta que ellos apoyaron el discurso y la retórica de Trump de negar el voto, de rechazar los resultados electorales de Georgia, que fue precisamente el argumento que los llevó a estar en líos legales con el condado de Fulton en Georgia. Seguimos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden visitó la isla hawaiana de Maui en su primer viaje a ese lugar desde que iniciaron los incendios forestales, que dejan al menos 114 muertos y devastaron la zona. El mandatario hizo un recorrido aéreo por las áreas calcinadas y luego visitó la localidad de Lahaina, donde habló con funcionarios y sobrevivientes en medio de la lluvia de críticas por la gestión de la ayuda por parte del gobierno federal. Entre tanto, la tormenta Hillary causó graves estragos en su paso por California, aunque no se registraron víctimas mortales, pese a que se produjo más de la mitad del promedio anual de lluvia en algunas áreas. Las autoridades aseguran que los riesgos persisten en las regiones desérticas y montañosas. Los detalles con Luis Muñoz. 84 años después, California sufrió una tormenta tropical, acumulando récords históricos de lluvias. Las imágenes hablan por sí mismas. Árboles caídos, infraestructuras dañadas y personas atrapadas. Los californianos pudieron revisar este lunes cómo quedó todo. Esperan que nunca se repita. Es un desierto, este es un evento de más de 80 años. No creo que ninguno de nosotros vaya a vivir otros 80 años. Espero que no veamos otro. El flujo de viento atmosférico, sumado a las temperaturas del Océano Pacífico, llevaron las precipitaciones hasta la costa californiana. Los analistas lo relacionan con la crisis climática y aseguran que fenómenos así se repetirán.
Creo que potencialmente cosas como estas sucederán en el futuro. ¿Algo en el horizonte? Obviamente no, pero creo que el potencial está ahí. Lo sucedido lo demuestra. El presidente Joe Biden ordenó trasladar personal y suministros a la región. El gobernador, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en gran parte del sur de California, mientras que la alcaldesa de Los Ángeles celebró haber contenido los daños. En las mejores circunstancias todo el mundo se une, te preparas para lo peor y esperas lo mejor. Así que nos alegramos de que no haya sido la catástrofe que se esperaba, pero si lo hubiera sido, tengo la plena confianza de que nuestra ciudad estaba preparada para responder. El lunes, la tormenta se degradó a ciclón posttropical. Avanza hacia el norte, con 6 estados con alertas y advertencias por inundaciones. Justamente a su paso por México como huracán de categoría 1, Hillary dejó al menos 4 muertos. Cambiamos de tema. La estatal Petroecuador anunció que acogerá la decisión de los ecuatorianos en el referendo del domingo, en el que pidieron frenar la explotación en una zona del Parque Nacional Yasuní. Previamente, Pedro Bermeo, vocero del colectivo Yasunidos, nos explicó por qué el resultado es el inicio de una cruzada más allá de la preservación del Yasuní. Sí, definitivamente esta consulta popular marca un precedente histórico, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo, porque somos el primer país en el planeta, el primer pueblo, ¿no es cierto?, que nos organizamos, recolectamos firmas y luego de una lucha de 10 años donde sistemáticamente se obstaculizó el derecho a ser consultados, hemos conseguido llegar a las urnas y no solamente que lo hemos conseguido, sino que hemos ganado de una manera histórica, creando el mayor consenso con un 60% de la votación a nivel nacional, lo que pone en primer lugar de discusión, ¿no es cierto?, la vida, pone en primer lugar de discusión la crisis climática y lo que significa dejar el petróleo bajo tierra en este momento para el planeta. Creo que es un hito histórico para el mundo, creo que marca un precedente simbólico, pero también jurídico, porque esta consulta popular es la primera que también establece que la decisión de conservar la naturaleza, de tener el derecho a convocar a una consulta popular, está por encima del derecho de las empresas de explotar ese territorio sin el debido proceso, la consulta, ¿no es cierto?, la consulta previa, libre e informada, la consulta ambiental y muchos otros derechos que fueron vulnerados para permitir esa explotación en el lugar más biodiverso del planeta. En Guatemala, la ex primera dama y candidata presidencial Sandra Torres sigue sin reconocer la derrota en la jornada electoral del domingo, en la que el progresista Bernardo Arévalo logró la victoria con cerca del 60% de los votos. El partido de Torres, UNE, dijo que está en sesión permanente y que únicamente habrá un pronunciamiento cuando se esclarezcan los resultados con total transparencia. En Colombia, el ministro de Transporte William Camargo visitó el lunes un puente derrumbado en el oeste del país luego de que se colapsara el domingo. Este se habría caído por las afectaciones derivadas del terremoto de magnitud 6,3 del 17 de agosto, el aumento del flujo de tráfico por el corte de una de las principales carreteras y por el deterioro denunciado por los vecinos. Otro colapso de un puente en Colombia. Este es el de Los Grillos, en el municipio de Pajarito, y que sirve para conectar los departamentos orientales del Casanare y Boyacá. El derrumbe se produjo el domingo sin lamentar víctimas. Hasta el lugar de los hechos, en el oriente del país, llegó el ministro de Transporte de Colombia, William Camargo. De un complejo de viaductos de 660 metros que permite la conectividad entre Casanare y Boyacá y que el día de ayer colapsó por efecto de, inicialmente como variable, un tema sísmico, sobre el cual pues, los expertos darán su valoración. El ministro hace referencia al terremoto del 17 de agosto de 6.3 y sus réplicas, que sacudieron el centro de Colombia. Pero el puente había visto un aumento de tráfico después de convertirse en una vía alternativa de conexión entre Bogotá, la capital colombiana, y la ciudad de Villavicencio, una de las principales rutas de tráfico terrestre del país. Además, desde finales de 2022, las instituciones reportaron deterioro mientras que las comunidades llevaban 2 años denunciando falencias en la estructura. Pero este no es el único puente que ha colapsado en 2023 en Colombia. A mediados de abril, 2 policías murieron tras colapsar un viaducto que conectaba el centro del país y el Pacífico colombiano, dejando imágenes espectaculares como estas. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.